En el episodio de hoy analizaremos la migración, los desafíos humanitarios para los migrantes y las implicaciones en seguridad para los países. Bienvenidos a Los Internacionalistas, con ustedes los excancilleres María Ángela Holguín, Camilo Reyes, Rodrigo Pardo y la analista internacional Teresita Aya. Bienvenidos a este nuevo episodio de Los Internacionalistas. Hoy hablaremos de un fenómeno que no es nuevo y en un planeta que tiene 8 billones de personas es un reto y ha sido siempre un reto: la migración, los desplazados. ¿Por qué nos movemos? Con razones económicas, razones políticas, para salvar mi propia vida, pero además el ser humano es bastante territorial y le gusta defender su territorio. Entonces se genera una dinámica entre el que se quiere ir al territorio del otro y la defensa del territorio, que puede ser problemática. Para entender bien este problema de la migración, empecemos. Rodrigo, danos un contexto de la migración. Es un asunto tan grueso, tan importante, que habría muchas formas, digamos, de aproximar al problema. Yo quisiera decir que este es un viejo problema con nuevas realidades, porque si bien toda la vida hemos sufrido de este asunto y hemos tenido que lidiar con él, es muy distinto hoy a como era antes. Se parecen en algunas cosas quizás, pero el problema migratorio es diferente. Las posibilidades de intercomunicación entre las regiones y los países han aumentado muchísimo. Las posibilidades en general de migrar también han aumentado muchísimo. Entonces, a pesar de que toda la vida hemos tenido un problema y hemos tenido que luchar contra él y hemos inventado mecanismos de cooperación y hemos hecho tratados multilaterales, a pesar de todo, sigue siendo, o mejor, ni siquiera sigue siendo, es peor hoy que antes, porque hoy hay más posibilidades de transporte, porque hoy hay más gente, porque hoy antes era muy difícil salir de los espacios geográficos en donde vivían las personas. Hoy en día es muy fácil y entonces el problema es pues, mucho más difícil. Luego tenemos, digamos, en el caso de Colombia, algunas realidades cercanas que son preocupantes. Por supuesto, lo de Venezuela. De Venezuela migra mucha gente, está saliendo mucha gente, vienen muchos a Colombia. Decimos nosotros con mucha facilidad que entre Colombia y Venezuela pasamos los colombianos de migrar hacia Venezuela a los venezolanos migrar hacia Colombia. Pero ese es un cambio enorme que afecta mucho, que afecta a la gente, que afecta a la economía y que tiene consecuencias políticas muy complejas. De manera que este es uno de los asuntos indudablemente prioritarios de la política exterior en el momento. Los mismos Estados Unidos juegan un papel en este tema distinto al del pasado. Estados Unidos siempre ha sido un país que atrae migrantes, por supuesto, pero en este momento Estados Unidos está en un punto en el que no es fácil de interpretar bien, en el que no es digamos, el imán que fue durante muchos años en América Latina, y me parece que nos hace falta entender mejor las realidades, entender mejor, por ejemplo, en qué están esos Estados Unidos con dos candidatos a la presidencia tan curiosos como los que tenemos hoy en día, y tenemos que entender también, incluso, mejor América Latina. Yo creo que América Latina no la entendemos bien, ha tenido muchos cambios. Yo creo que hoy en día tenemos mucho menos consenso, tenemos mucho menos unanimidad, hay muchas más diferencias, es más complejo y me parece que necesitaríamos una más sofisticada, digamos, información sobre lo que ocurre y un mejor análisis, porque a mí me parece que hace unos años era mucho más uniforme el continente. O sea, eran más parecidos los sistemas políticos, eran más parecidos incluso
las realidades económicas. Hoy en día cambian mucho. Sí. Miren, pongamos solamente el caso de Brasil, semejante transformación, la misma Colombia. Entonces, no entendemos necesariamente bien la región, y creo que hay que hacer un esfuerzo más grande para hacerlo. Sí. Yo hay que diría como un par de cosas. Uno, lo que es la migración a nivel global. Porque lo que ha hecho la migración, sobre todo las últimas olas migratorias, llamémoslas tal vez desde el fenómeno de Siria, desde la primavera árabe, es que ha dividido los países. La Unión Europea se dividió. Yo podría decir incluso que Angela Merkel perdió su, ¿no es cierto?, su gobernabilidad. Le cobraron la generosidad. Por el tema migratorio. Sí. Así como los padres franciscanos, o cuáles les dieron el premio por la paz por haber recibido, bueno, así su gente se la cobró. Y así pasa, y uno ve una Unión Europea totalmente dividida por ese tema migratorio, una reacción como Hungría, como Polonia, Eslovaquia. Entonces, frente a otros en que han manejado unas migraciones, digamos, de sus excolonias, como es el caso de Francia y Bélgica, que es complejísimo porque finalmente esa gente nunca se integró, viven como en unos guetos, y eso es un problema latente permanentemente. Pero, digamos, esta última ola migratoria que fue después de la primavera árabe fue un tema muy complejo para Europa. Y en América Latina nos pasó algo similar con el tema venezolano. De Venezuela, mal contados, dicen que hay 7 millones de venezolanos que salieron. Y 2,5 aquí. La Organización Mundial de Migración dice que 5. Yo creo que realmente mal contado, porque esa migración venezolana fue como por etapas. Una primera etapa donde sale gente, digamos, con un nivel educativo alto, con un nivel para trabajar en empresas alto, y después gente joven, gente que ya había estudiado y que veía pues que su futuro ahí en Venezuela pues no iba a haber futuro. Y después de esa migración que nos tocó a nosotros a partir del 2016, cuando se abre el puente después de que nos deportaron a los colombianos en el 2015, y empieza a pasar esa cantidad de gente tan impresionante, que ahí yo creo que no nos dimos cuenta de lo que se nos iba a venir. Ahí era como diciendo, no, los venezolanos, es una crisis humanitaria tan grande que aquí pasan por alimentos, por drogas, por las cosas como mínimas, pero se van a devolver. Y ahí fuimos viendo cómo pues no se devolvieron, y yo creo que mal contado, Colombia tener unos 2,5 millones de venezolanos, que así como dice Rodrigo, fueron colombianos en Venezuela, pero fueron 4 millones de colombianos en Venezuela también mal contados, pero en 4 décadas, pero no esta cosa pues que se nos vinieron en 3 años, esa cantidad, en donde tocó también trabajar con el resto de los países de América Latina, porque el tema migratorio es fundamental que haya consenso y trabajo conjunto, porque un solo país ni los puede afrontar solo, ni puede resolver nada solo, y uno lo ve hoy en día pues con todo este tema del tapón del Darién. Y tratamos, y por eso fue la iniciación del Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue la primera reunión que hubo para hablar de cómo íbamos a afrontar la migración. Después la politizaron y se volvió una cosa política contra el gobierno de Venezuela, pero en realidad esa reunión fue convocada en Lima para hablar de ese tema. Y unos países dijeron que abrían, y cuando fuimos a ver, muchos cerraron, y nosotros nos quedamos con una parte muy grande de esa migración. Yo quisiera comentar en relación con la introducción que hizo Rodrigo lo siguiente. A mí me parece que hay algo muy trágico, que es la transformación de la realidad, pero también la transformación de la forma como la comunidad internacional y los individuos, la misma sociedad civil, ve lo que se llamaba al que es un migrante. Porque pasamos durante mucho tiempo de decir, no, qué bueno, ¿de dónde viene? Viene de Chile, viene de la Argentina, viene de Venezuela. Y uno decía, qué bueno, es sangre nueva, por lo general, es una inyección de energía, de visión, de pluralidad, de diversidad, que le sirve a un país. Se fue volviendo,
por las circunstancias que estamos viviendo, en una visión mucho menos generosa, porque es mucho más difícil de gestionar y porque la migración se volvió ya no de migrantes, sino de refugiados. Son unas personas que llegan sin nada. Es que cuando uno ve estas madres, por ejemplo, que van con un niño o 2 niños atravesando el Darién, uno se da cuenta que ella, fuera de lo que tiene puesto y de sus hijos, no tiene absolutamente nada más en la vida. Que a donde llegue esa entidad que sea, si es un país, si es una alcaldía, si es un municipio, si lo que sea, le tiene que dar todo, porque esa persona no lleva ni con qué comer, ni con qué vestirse, no lleva sino el paisaje de lo que era su tierra, lleva unos sueños. Pero, o sea, si hay una expresión de pobreza realmente dramática hoy día, es el migrante, ese migrante que hoy día atraviesa el Darién, o esos venezolanos que llegan aquí a pie por las carreteras. Nosotros los vemos por la autopista de norte, la gente que, unos que entran y otros que se van. O sea, es una variedad en la concepción de cómo nos imaginábamos antes que era gestionar la migración a lo que pasó. Ahora hay una responsabilidad gigantesca por parte de las potencias. Hay una responsabilidad pues en esas guerras del año 90 contra Irak y cómo explota toda esa migración en el oriente, en el norte de África, y bueno, transformó la Unión Europea. La Unión Europea ahora abre un debate terrible sobre la migración y esa presión revienta todos los esfuerzos de integración. Es que ahora migración se volvió, todo lo que representa es malo. Sí. ¿Qué es lo que usted dice? Sí, antes era bueno. Sí. Colombia nunca fue un país de migrantes, pero todos nuestros vecinos sí. Venezuela Sí. fue un país de migrantes. Había gente de Europa del Este, italianos, portugueses, que enriquecieron el país. O Argentina, o Brasil, o Chile. O sea, era algo positivo para un país. Ahora todo es connotación negativa, porque además la gente siente que viene o el venezolano o el que sea, en este caso nuestro venezolano, a quitarle el trabajo, a que por 5 pesos hace lo que el otro hace por un salario mínimo, en que le quita como que dice, el pan de la boca, y que el Estado colombiano ha tenido que asumir esa migración y pagar por esos migrantes. Sí. Entonces todo es en negativo. ¿Cómo la vuelve uno en positivo? Sí, ese es como el gran reto de la migración. ¿Cómo podemos volver eso lo que era antes? Sí. Y es que siempre uno tiene como enriquecerse con otra persona, con otra nacionalidad, con otra cultura. Y hoy día estamos en que no. Es válido. A mí me parece inclusive que el tema no le hemos dado la importancia que realmente tiene en el proceso político, en los debates, en los discursos. No es un asunto del que reciba la atención que debería tener. Obviamente se han hecho unos esfuerzos ahí de presupuesto y se han hecho algunos esfuerzos, pero la verdad no es un asunto prioritario. No, en la agenda. En la agenda pública. No. Lo dramático aquí parece ser que entonces, para usar la palabra de Camilo, que el tema de los refugiados genera, porque hay que usar la palabra, el elefante blanco acá es la xenofobia. Sí, y yo creo que lo dramático es que lo generen los refugiados, que son los últimos que han querido formar un problema y que están buscando otra opción de vida, y lo que no hemos sido capaces de gestionar no solo en nuestra región, en la Unión Europea está clarísimo, es un poco esa resiliencia para darle al migrante herramientas para que se vuelva resiliente, para que pueda sobrevivir. Vale. Por el contrario, surgen otros temas como muros, leyes, restricciones. Pero yo le diría que Colombia hizo un esfuerzo grande cuando empezaron a pasar los migrantes venezolanos, porque cuando veíamos esa cantidad de gente, como dice Camilo, que es caminando y municipio de Colombia donde uno llegue, hay migrantes venezolanos, era sacar un permiso especial de permanencia para que estuvieran legales en este país, para que si trabajaban
les pagaran un salario mínimo, para que tuvieran un mínimo en salud, en temas de urgencias, en educación, donde los niños pudieran ir a todos a los colegios. Y eso se logró en la primera parte y hicimos ese lo que se llamó el PEP, sí. En que tuvimos casi 1 millón y pico de personas. Después el gobierno del presidente Duque le cambió el nombre porque no hay que dejar que las cosas buenas sigan, sino hay que mirar uno cómo las cambia. Entonces se llama otro nombre que no me acuerdo y también es lo mismo, pero se hace un esfuerzo grande. ¿Qué es lo que le pasa al migrante? El migrante vive con temor a que si va a inscribirse eso sea para que lo devuelvan. Sí. Entonces tenemos muchos ilegales, es más no porque el país no haya sido generoso, sino porque se mueren del susto de que su inscripción sea para devolverse. Y muchos de los que creyeron en que en Colombia iban a encontrar todos trabajo y todos una nueva vida, y Colombia pasa por un momento, pues ha pasado por un momento muy difícil, como para uno abrir la puerta a 2 millones de personas y que todo el mundo tenga trabajo. Es lo que uno empieza a ver de esa migración hacia arriba venezolana, donde Estados Unidos resolvió que iba a recibir venezolanos. Lo que es terrible es el negocio, de la movilidad de un migrante. O sea, lo que hacen los coyotes de cobrarle $175 a cada uno para pasarlo por ese tapón del Darién. ¿Por qué por el Darién, que todos entendemos que es una selva? Vaya uno a saber. ¿Quién sabe qué es lo que encuentran ahí para poder atravesar? Pero el horror es que es el negocio con las vidas humanas. Sí. Yo veía una cifra de Cancillería que decía que pasan 125 personas al día. Vamos en 334.000 personas a hoy que han pasado por ese tapón del Darién. Es increíble lo que está pasando ahí. Con de todo. O sea, es el paso más peligroso, yo creo, que tiene el mundo para un migrante. Además, no solamente son venezolanos o gente de la región, es gente que traen de África. Sí, pues de Asia. Traen desde allá. Asia. Es una cosa impresionante. Sí. Que eso es la responsabilidad de unos negociantes. Claro, montaron el negocio. Montaron el negocio. Pero yo sí creo que este tema y el mundo está como en mora de volverlo en positivo. O sea, porque es gente que viene de sus lugares por una situación humanitaria, por pobreza o porque no tienen ninguna posibilidad de conseguir un trabajo y de sobrevivir, o los nuevos migrantes climáticos, que también ahora, porque ahora con todo lo que viene, que la sequía, el incendio, las inundaciones, se siguen generando esos movimientos. Sí. Pero eso tiene uno que lograr que de alguna manera sea positivo para otro país. Yo sé que es un lugar común, porque ya lo mencioné un par de ocasiones antes, pero de nuevo me parece que en el caso de la región, pero además en el caso de Colombia, habría que reconocer que hay que crear una institucionalidad mucho más fuerte, con mayores recursos, con un mejor presupuesto, con más gente que se ocupe de eso que se llama migración, con una, digamos, dimensión del refugio entendido desde el punto de vista humanitario, porque ya estamos cortos, nos vamos a quedar mucho más cortos. A mí me llama la atención que uno ve los noticieros por la noche en Bogotá y hay siempre dedicado una noticia y un tiempo a ver lo del Darién. Y ya llevamos un rato largo con eso y no parece que fuéramos capaces, fuera de registrar la tragedia, de hacer nada con respecto a ella. O sea, y eso solo se va a agravar. Yo no veo que eso mejore fácilmente. Uno ve es una verdadera tragedia. Uno ve esos municipios afectados, esa cantidad de gente, y la relación con Panamá y con los Estados Unidos, que porque ya se está viendo. Uno no ve que haya un acuerdo con Panamá ni una relación con Panamá para mirar uno cómo soluciona ese tema. Hubo hace unos días una reunión que convocó México sobre el tema de los migrantes. Sí. Yo personalmente no vi al presidente de Panamá, no sé ustedes, no sé si estaba a nivel de canciller, pero eso tiene que ser un trabajo de todos los países por donde pasa la problemática. Claro. O sea, ustedes tienen la sensación de que este problema, que es grave, que golpea a mucha gente, que afecta a mucha gente, no ha recibido la importancia que realmente tiene.
No, yo creo que de pronto se dan cuenta de lo importante que sí. Yo creo que es que no saben cómo afrontarlo, porque es un problema muy grande. Es que es un problema muy grande. Tener 2 millones de personas que de pronto le caen en 3 años de la noche a la mañana. Más, no olvidemos la cantidad de colombianos que vivían en Venezuela con cédula colombiana, o sea, que se devuelven después de 35 o 40 años en Venezuela y que no se consideran migrantes porque son colombianos. Bueno, a eso también tuvo que absorber la economía del país. Entonces, es una cosa de un tamaño muy grande que es muy difícil de afrontar. Yo creo que ese es el A mí tema. me parece, María Ángela dijo al principio una cosa que es muy cierta. Nosotros siempre estuvimos con una predisposición de un país que expulsaba gente que nunca tenía que recibir. Claro. Yo, o sea, mi generación, que ya tiene suficiente historia, pues yo me acuerdo que uno decía, no, es que el colombiano, hay tanta gente, unos se fueron a Estados Unidos como fuera, otros se fueron a España como fuera, otros a Venezuela como fuera. Colombia nunca pensó que le iba a llegar gente de afuera en una forma masiva, y entonces yo creo, es simplemente para señalar que yo sí creo que el país debería de hacer un esfuerzo para diseñar, es dificilísimo, una política pública en relación con la problemática de la migración y de esa migración con una dimensión de refugio, que es gente que llega necesitando de todo, pero hay que hacer la aproximación a ver si fuéramos capaces de evitar la xenofobia a partir de una presentación a la antigua de lo que era la migración. O sea, de que ahí hay una oportunidad, no una tragedia y una desgracia. Mire, nosotros cuando empezó a pasar la migración, le pedimos a Turquía que nos enseñara su modelo con los sirios. Sí. Porque pues ustedes se acuerdan que lo que hizo la Unión Europea ante la pelea y la no puesta de acuerdo en cómo iba a recibir la migración, resolvieron pagarle a Turquía por cada migrante y que Turquía los mantuviera ahí, a los migrantes sirios. Y nosotros mandamos al director de migración y a gente que trabajaba en la Cancillería en ese tema migratorio. Y lo que hicieron los sirios, los turcos, fue una cosa muy impresionante, porque ellos tenían unas especies, digamos, de carpas muy grandes donde recibían a la gente, miraban el tema de salud, tenían como un colegio de una vez para los niños que estuvieran ahí ya en escolaridad. Y lo que miraban era de qué hacía el migrante, o sea, ¿usted qué hace? No, yo soy carpintero, yo soy plomero, yo soy médico, yo soy enfermera. Y ahí miraban dentro de Turquía donde había un déficit de esas especializaciones, de eso que esa persona era capaz de hacer. Entonces, no era que llegaran y mandaran a ver a dónde llegan y miren a ver cómo se acomodan, sino las ayudan a organizarse. Entonces decían, no, la ciudad tal le faltan médicos, entonces llevemos los médicos para allá. Al sitio faltan carpinteros, y entonces les ayudaban como a esa instalación. Que a mí siempre me pareció que era realmente muy importante organizar. Y los turcos nos decían, lo primero que tienen que hacer es tener claridad de quiénes son, claro, cómo se llaman, qué hacen, de dónde vienen y qué hacen. Claro. Sobre todo el qué hacen, ¿no? ¿Cuál es su oficio? Y eso nunca lo pudimos hacer. Increíblemente no. Yo hago una pregunta, me voy a remontar rápidamente a lo que dijo Rodrigo en su introducción. Un mundo más pequeño. En un mundo más pequeño vamos a estar cada vez más expuestos, no solo nosotros, el mundo, a estos fenómenos. Lampedusa, por ejemplo, esta islita al sur de Italia, que tiene 6.000 habitantes y en cuestión de 3-4 días recibe 7.000 migrantes. Uy, el Mediterráneo, es decir, una tumba. Esto está cambiando. Yo les hago una pregunta a todos ustedes que han trabajado tanto en ese mundo internacional. ¿Y qué pasa entonces con la Organización Internacional para la Migración, con todas estas convenciones, convenios que existen para el tema de la migración? Yo creo que hacen milagros. Sí, no da base. Cuando esto me sirve para hacer una mención muy corta en este sentido. Yo sé que el sistema de las Naciones Unidas es muy criticable, pero hay unas agencias de las Naciones Unidas que hacen milagros. Las humanitarias hacen milagros. Humanitarias hacen milagros y hacen milagros en nuestro país.
O sea, uno lo que piensa es que habría que las ver la cifras forma de hoy en día- apoyarlas. Sí. Sí, las cifras hoy en día son imposibles para cualquier agencia. Ahora sé que, por ejemplo, la Organización de la Migración está llevando gente a Costa Rica por todo el tema de la gente que está pasando del Darién a Costa Rica, y los costarricenses están también ya pues, Cerrados, sobrepasados. Entre otras cosas, ese es un argumento más, una razón más por la cual Colombia tiene que tener relaciones con Venezuela. Porque Sí. es una migración muy Sí, grande y que no se puede dejar Bueno, pero a al olvido. Venezuela le ha importado poco Sí. la gente que ha sacado. O sea, en eso es Bueno, increíble, bueno. porque yo no sé, supuestamente está mejor. Ujú. Bueno, trate de que su gente vuelva. No, cero, eso no es un tema para ellos. Ahí sí me parece que no hay ni regulación que valga, porque están felices de que la gente se vaya. Les cuesta menos. Claro, tienen que hacer menos trabajo, menos Pues, esfuerzo por Menos cantidad de plata mantenerlos. les cuesta mantener la gente. Un estado como el venezolano, que siempre fue dador Sí. de todo. Exacto. Pero entonces una migración que podemos definir como cíclica, porque yo estoy viendo, fuimos migrantes, ahora recibimos, pero seguimos siendo migrantes. El colombiano es mucho por fuera Mucho. y yo creo que a veces se nos olvida mirar lo que le pasa al migrante colombiano por fuera y entender que eso es lo mismo que sufren los migrantes en nuestro propio país. Como entender que es una misma moneda con dos caras, pero es una sola moneda. Y en eso el drama es un drama humano, no es un drama político, no es un drama económico, sino es un drama humano el que hay que tener en cuenta. Sí, con todas las otras dimensiones. Claro. Y un drama económico, por ejemplo, Sí. porque los programas que hay que poner en marcha son costosos. Entonces, a mí me parece, por ejemplo, que es curioso que en las campañas políticas, en las elecciones, este no sea un asunto que se trate más. Sí. Por lo menos no aquí. Por lo menos no aquí, exactamente. Sí. Es como si, no creo que esa sea la razón, pero es como si no les importara. Posiblemente no tienen una fórmula porque no es fácil. Seguramente necesitan más elaboración del problema, pero, hombre, con semejante tamaño de problema. Ahora, en Estados Unidos sí parece que va a ser el tema focal de las Claro, elecciones. porque de... Sí, por eso No sé digo si que no aquí, ustedes- pero hay Sí. sitios donde... No, sí, sí. No sé si ustedes han visto el tema de Nueva York, se ha vuelto complicadísimo, Sí. porque todos los gobernadores republicanos le han dicho a esas ciudades gobernadas por demócratas, les parece bien que lleguen. Pero yo se los mando. Bueno, yo se los Sí. mando. Sí. Entonces llegan buses enteros a Nueva York, Nueva York está invadido, y el otro día entonces el alcalde, hace un mes, el alcalde de Nueva York fue al tapón del Darién, porque él quería Sí. entender Sí, a Necoclí. a Necoclí. Y bueno, salvo llegar a decir que qué horror, pues no hay mucho más que hacer, que hay que mirar qué se puede hacer. Bueno, ahí yo sí creo que el mundo está en mora de pensar qué hay que hacer. Sí, de acuerdo. Porque, por ejemplo, sin duda. eso es lo que pasa en el Mediterráneo, esas aterrador. imágenes No, de del acuerdo. Mediterráneo es terrible. Y no solo eso, sino de diseñar mecanismos de cooperación que permitan por lo menos aliviar un poco el problema. Es que es terrible. Y lo otro que yo creo que es un tema, digamos, de mayor profundidad es, a uno sí le tiene que importar cuando un país está camino a volverse desastre, no viable. Sí. El caso de Venezuela. Era un país que veíamos cómo se iba deteriorando y que algún día algo iba a pasar. Yo me acuerdo mucho que el presidente Santos me preguntaba mucho, y lo decía desde el 2012, me decía, yo no hago sino pensar qué pasará el día que a este país le lleguen 1 millón de venezolanos. Y uno ahí lo miraba 2012 diciendo, no, pero pues tampoco está. Dijo, vamos a llegar a que un día aquí se van a aparecer 1 millón de venezolanos. Y vivía con esa cosa en la cabeza. El día que llegaron y que empezaron a pasar, nos habíamos preparado un poco, pero no para esa magnitud. Y eso es lo que pasa. Yo creo que a los países grandes les hace falta mirar más cómo si esas democracias se van deteriorando y esos países se van deteriorando, y hay que hacer algo antes de que la gente ya salga corriendo. Sí. Sí. En África igual. Sí. Lo mismo pasó en Haití, país que usted conoce supremamente bien y Igual. se está acabando. Igual. Entonces sí. Y uno, por ejemplo, en eso, que no,
el tema que ver Haití con la migración en República Dominicana, pero ¿cómo es posible que Haití esté en las condiciones que esté y no haya nadie que pueda, nadie que sea un doliente del tema? Pueda hacer que ayude a que ese país no se acabe de acabar. A mí me ha sorprendido mucho en esta ocasión porque antes no fue así. La inactividad, imposibilidad, incapacidad total de la OEA. No, total. Que la OEA durante tantas ocasiones anteriores pues trató o montó programas de cooperación. O sea, yo me acuerdo pues de la historia del expresidente Gaviria cuando montó todo un sistema desde la OEA, siendo él secretario general, para hacer unas elecciones que finalmente pues después resultó dificilísimo todo. Bueno, para que a uno le parezca que los de Kenia van a mandar a los soldados y nos parezca eso bien. La Fuerza de Naciones Unidas va a liderar la Kenia. La va a liderar Kenia porque nadie de la región quiere nada. Nadie quiere nada. Eso es muy triste, porque eso, bueno, ellos acaban en República Dominicana, pero hay muchos haitianos que pasan por el Darién. Porque hay muchos haitianos que vienen por Brasil y dan la vuelta a Ecuador y suben. A mí me tocó... Pero digamos que recientemente, fuera del esfuerzo del Grupo de Lima, a nivel regional, pero no hemos hecho nada más. Lo triste fue que ese esfuerzo, que era el Grupo de Lima, que se llamó Grupo de Lima porque la reunión fue en Lima de casualidad, porque el canciller de Perú llamó, es que la volvieron política y se volvió política contra Maduro. Y entonces Estados Unidos empezó a venir y entonces el gobierno Duque resolvió que esa era como la plataforma contra el gobierno. Pero entonces se acabó lo que era importante y era cómo nos poníamos de acuerdo los países de la región para afrontar el tema migratorio. Ya terminando, porque ya se nos está acabando el tiempo, les hago una pregunta después de todos estos comentarios. ¿Alguna nota optimista para terminar en el tema de migración? Algo que podamos rescatar de los esfuerzos de... No, yo creo que en realidad muchos hacen muchos esfuerzos. Los mismos Estados Unidos están haciendo mucho esfuerzo. Yo creo es que le tenemos que quitar como la connotación negativa al migrante. Sí. O sea, ese es el primer esfuerzo. Sí. Que volvamos a la visión en que uno decía, usted llegó de tal, porque es que nosotros fuimos educados con esa aproximación. Entre otras, yo tengo muy presente que la cultura nuestra era que el extranjero era admirable, era muy respetable, era maravilloso. No decía, es que fulano viene allá, de cualquier nacionalidad, en la mesa de un grupo de amigos, eso era una novedad positiva. Uno veía todo eso como una oportunidad de ver la vida distinta. Es muy difícil, es difícil ser optimista, entre otras cosas porque a pesar de lo que hemos hablado aquí, a pesar de lo que se habla a diario en todos los medios de la región, la verdad no es un asunto del que estemos muy ocupados, porque no sabemos qué hacer, porque es costoso, porque implica un esfuerzo extra. Sí. Entonces es difícil. Sí. Bueno, pues con esa nota yo rescato el que podamos aprender de los migrantes, que todos tenemos algo que aprender de culturas y pueblos distintos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Muchas gracias.